Identidad sexual del narcisista es el tema que nos ocupa hoy. Bienvenidos a mi canal, gente. Quédense, suscríbanse y escuchen hasta el final porque este video no tiene ningún desperdicio. Para ello, primero vamos a necesitar aprender un poquito qué es la sexualidad, porque en sentido coloquial lo entendemos como sexo, como la cuestión genital, y esto tiene una connotación meramente biológica. Y el ser humano sabemos que la sexualidad es algo tan importante en la vida de todos nosotros que no solamente hace a lo biológico, sino también que engloba cuestiones psíquicas, cuestiones emocionales, cuestiones conductuales, y algunos aspectos también genéticos y sociales también. Por ello mismo, hay que entender primero lo que es sexo, lo que es género, lo que es orientación sexual y lo que es también la preferencia sexual. Sexo es lo relativo puramente a lo que hace el aspecto biológico. Aquí hablamos de un sexo genital, vagina, pene, pero también hablamos de un sexo gonadal, testículos, ovarios. Y también hay un sexo genético, o sea, si tenés un par de cromosomas XX o XY. A veces todos estos elementos están alineados, pero otras veces no. Así una persona tranquilamente puede nacer con una genitalidad femenina, pero tener gónadas masculinas, o sea, tener testículos internamente y no tener ovarios. Y también, por supuesto, hay trisomías, hay quienes tienen cromosomas XXY. En cambio, el género es la expresión social de la sexualidad y tiene que ver más bien con lo que la sociedad te indica de cómo ser hombre o cómo ser mujer. Y la orientación sexual tiene que ver hacia quién yo dirijo mi afecto, en términos sexuales. Y aquí podemos encontrar lo que conocemos como la atracción física, la atracción emocional y hasta mental, con quién yo me siento atraída. Y en este sentido las personas no es que eligen determinada orientación, sino que es algo que le viene muy desde adentro, desde lo psíquico, desde lo emocional. Y después está lo que conocemos como la preferencia sexual. Preferencia sexual no es lo mismo que orientación sexual. Aquí sí se elige. Acá es como vos querés vivir tu sexualidad. Si te gusta la dulzura, si te gusta la crudeza, si te gusta la delicadeza, si te gusta con la luz prendida, con la luz apagada, con las medias puestas, con las medias sin medias, disfrazado, lo que sea. Esto es preferencia sexual. Y tiene que ver justamente con esta libre voluntad del ser humano de elegir lo que le gusta en su intimidad. Pero elegirlo libremente entre adultos y sin dañarse ni a sí mismo ni a otras personas. Estos son los conceptos básicos que se deben conocer y que todo ser humano tiene que conocer para entender lo que es un poco la sexualidad a grandes rasgos. Bueno, si nos cerramos a estas cuestiones vamos a tener unos choques importantes en nuestra mente. Y ahora bien, el tema central que nos convoca en este video justamente es el género de narcisista, la identidad sexual del narcisista. A ver qué pasa con ellos, con su sexualidad. ¿Por qué se le llama tanto el perverso narcisista? ¿A qué se refieren con esta perversión? ¿Se refieren a lo meramente sexual o se refieren a otra cosa más? Bueno, la gente que ya está suscrita a mi canal hace mucho tiempo ya sabe muy bien que el narcisista no es una persona adulta, en los aspectos que todos conocemos. Y más en lo referente a lo que hace a nuestra sexualidad. Entonces, ¿qué sucede con el narcisista si es un niño psicosexualmente? Llegar a la madurez sexual no es un hecho que se da automáticamente y se tiene tampoco que dar por sentado porque vemos físicamente ahí a un adulto. No. Esto tiene que ver con un montón de cuestiones que son psicológicas. Todos los aspectos que son de género, orientación sexual y preferencia sexual son cuestiones psicológicas. La cuestión nada más biológica va a ser lo del sexo femenino, masculino, según las cuestiones biológicas que tenga esa persona, nada más. Pero después todo el resto son construcciones psicológicas y sociales. Y como el narcisista tiene un desarrollo psicosexual de 4 a 5 años de edad y por este mismo motivo es que tiene una reacción adversa hacia su propia sexualidad de niño que tiene, lo cual le da mucha vergüenza, mucha culpabilidad y se siente inadecuado. Y todos estos pensamientos generan algo que se conoce como egodistonía, o sea, el yo no está en sintonía con lo que hago.
¿no? O con lo que siento, con lo que pienso. Por este mismo motivo es que el narcisista dedica toda su vida atacando su sexualidad y su formación, o la no formación, mejor dicho, de esta sexualidad. Jung, que fue un discípulo de Freud, Carl Jung, él introdujo un concepto que es muy importante en este punto, que es justamente el de Thanatos, que es la fuerza de muerte o la pulsión de muerte, en donde alguien intenta llevar a algo animado a algo inanimado. A ver, no es que la pulsión de muerte no habite en cada ser humano. Cada vez que nos frustramos, decimos basta, dejamos una relación, cortamos algún vínculo, ponemos algún límite, estamos haciendo uso de la pulsión de muerte, en el sentido de terminar con algo. Pero tampoco es que vivimos así, ni tampoco es que la mayoría de la gente saludable, la gente funcional, no anda por la vida tratando de destruir al otro para convertirlo en un objeto inanimado, en un muerto vivo, en un zombie. Por eso justamente que las personas funcionales tienen algo llamado libido, pero lo que tiene el narcisista es justamente Thanatos. Por ello mismo ellos siempre van a preferir objetos inanimados antes que seres humanos. ¿Por qué? Un ser inanimado es en lo que te convierte en narcisista cada vez que se relaciona con la idea que tiene de vos en su mente. Entonces no se relaciona con vos, sino con la idea que tiene de vos. Entonces ahí ya te cosificó y te redujo a objeto inanimado. Es por eso mismo, cuando vos te relacionás con un narcisista, es que ellos siempre tratan de llevarte a ese estado de muerte, convertirte en un zombie, en un muerto vivo. Como dije en un principio, nuestra sexualidad siempre va a depender de aspectos biológicos, de nuestro género, de nuestra orientación sexual, de nuestras preferencias. Pero antes de que todo esto suceda, lo que vamos a tener va a ser un reconocimiento, cuando éramos chiquitos, recordemos esto, un reconocimiento de que soy nene o nena. Luego de esto empezamos a caminar, a transitar los procesos que son de socialización y de culturización, en donde adquirimos las reglas éticas para poder vivir en sociedad. Y en ese momento es cuando un varón se puede decir a sí mismo, soy un hombre heterosexual, soy un hombre homosexual. Entonces, a partir de ese momento es cuando este individuo, este ser humano, empieza a observar de todo lo que lo rodea, de todas las personas que lo rodean en su ambiente, empiezas o sea, si se percibe a sí mismo como un varón hetero, vamos a poner este ejemplo, entonces va a empezar a percibir en su ambiente, va a empezar a observar a su padre, a sus tíos, a sus primos, a sus pares varones, a los hombres en la televisión, a los profesores, y va a ir recolectando señales que están ahí mismo dentro de la cultura en donde vive esta persona, y para convertirse, para aprender a ser un varón heterosexual. Y este proceso se conoce justamente como identidad de género. Por estas mismas etapas también pasamos las mujeres, No es que somos mujeres solamente porque nacimos con la biología de mujer, sino también que hemos pasado por un proceso de aculturación para aprender a ser mujeres. Pero como los narcisistas son niños, ellos no tienen identidad sexual y tampoco tienen identidad de género. Solamente tienen una sexualidad genital. Por ello mismo, no es raro, para nada raro, de que un narcisista un día tenga una elección de pareja heterosexual y otro día tenga una elección de pareja homosexual. Y esto es una señal de alarma. ¿Por qué? Porque cuando uno es adulto, su sexualidad es mucho más estable. No se cambia de orientación sexual así de la noche a la mañana, tan fácilmente. Y aquí, en este caso, estamos hablando de gente con un cuerpo de adulto, que no estamos hablando de un adolescente que está experimentando sus primeros pasos hacia la sexualidad. Y te darás cuenta de que los niños de 4 o 5 años, ellos no tienen un género aún, y juegan indistintamente con muñecas, con autitos y disfrutan igual. Cuando son más grandecitos sí empiezan a decir, no, esos de niña o esos de nene, o sea, no, empiezan a seleccionar un poco más porque están más inmersos en la socialización y en esta aculturación que les va enseñando, o ellos mismos van eligiendo ser hombre o ser mujer. Adoptar el género femenino o masculino, mejor dicho. Pero tratándose de narcisistas, no debemos quedarnos con esta ternura y la inocencia de un niño de 4 o 5 años. Cuando se habla de desarrollo psicosexual, esto es algo muy amplio. No se trata solamente
de lo sexual, sino que se trata de cómo el ser humano obtiene el placer según sus diferentes etapas de desarrollo. Ahora bien, si tenemos un sujeto que está dentro de la edad de 4 o 5 años, ese sujeto está en una etapa anal precisamente, en un desarrollo psicosexual que se llama anal. No sé si te ha pasado de necesitar el baño y que el narcisista estaba ahí hace una hora haciendo lo segundo. Bueno, es como este ser humano que tiene esa edad recibe el placer. Y en esa edad se llama de ese modo, ¿por qué? Porque los niños reciben placer a través de controlar sus esfínteres. Y básicamente, cuanto más pequeño es un niño, más autoerótico es. Por eso mismo, si vamos a la ecuación de que el narcisista tiene una edad psíquica de un niño, entonces ¿cómo va a obtener placer? Bueno, a través de la masturbación, con suerte, pero otras veces puede ir a buscar a sus pares, o lo que él considera, mejor dicho, sus pares, porque no lo son, que son otros niños. Y si tienen su misma carga genética, mejor, porque son 50% de ellos mismos. Y de ahí la estructura perversa. Ellos saben que eso no se hace, pero igual lo hacen, porque no les importa la castración. Y por este mismo motivo es que a los narcisistas les va muy bien el fetichismo, el BDSM y todo lo que tenga que ver con humillar y generar dolor a su pareja sexual, como ser las parejas abiertas, el roleplay, el transvertirse, también. Pero no como identidad, o sea, no estoy hablando de la persona que se transviste y tiene asumida esa identidad de género. No, estoy hablando de que solo para la ocasión. Cuando un niño se disfraza, de igual manera. Hace mucho tiempo tenía una conocida que había entrado sorpresivamente en la habitación y había encontrado a su ex marido, por supuesto que después fue ex marido después de eso, probándose, mirándose al espejo, su ropa interior, la ropa interior de esta mujer. La energía del narcisista no es precisamente libido, como dije anteriormente, sino el suplemento narcisista, pero el suplemento narcisista sí tiene libido. De hecho, al narcisista no le gusta recibir consejos cuando cuando él no te los pide, él o ella no te los pide. Pero sí necesitan de otro para que les ayude a mediar con la realidad, porque como ellos no tienen un yo y son delirantes, entonces ellos necesitan tomar contacto con la realidad y entonces utilizan el suplemento narcisista para que sea un mediador con la realidad. ¿Y por qué piden estos consejos? Porque ellos son solo ellos. En la estructura psíquica hay un yo, un ello y un super yo. Como ellos no tienen un super yo bien formado, no saben cuáles son exactamente las reglas sociales. Entonces son todo impulso, todo pulsión, los que le vienen gana. Entonces, al no tener el yo, ellos no tienen una instancia mediadora entre los impulsos y la sociedad. Entonces, por eso es que ahí ellos piden consejos y ayuda. Pero una vez que resuelvan el problema, chao, listo. No te necesitan más y no quieren ningún consejo tuyo. Por eso mismo, cuando el narcisista se queda sin suplemento narcisista, se pone peligroso, porque reina el mundo del ello dentro de estos sujetos. Esto no te tiene que colocar en esa posición en donde yo sé que es tu zona de confort, de ir a rescatarlo. Acá estoy yo, soy tu puente hacia la prueba de realidad. No sos ni el guardián ni la guardiana del universo. Que se arregle el narcisista con sus impulsos y a ver cómo le va. Además, puede ser que también a veces puedan llegar a generar algún tipo de aprendizaje a partir de todos los palazos que han tenido en su vida y también de las experiencias, de los consejos o del suplemento narcisista que han ido adquiriendo de todas las personas que han ido transitando la vida narcisista. Entonces, en este sentido, es importante también con qué núcleo se ha rodeado el narcisista. Si se ha rodeado de psicópatas, sí, bueno, su prueba de realidad va a estar dirigida por psicópatas. Si se ha rodeado de gente normal
Y bueno, su prueba de realidad y estos límites que pudo haber ido adquiriendo a través de los diferentes suplementos narcisistas puede ser que sea un poco más saludable, pero también el contexto en el cual está inmerso el narcisista tiene mucho que ver. Y no se olviden que el narcisista es la comidita preferida de los psicópatas. No hay que olvidarse también que el narcisista instrumentaliza su sexualidad, la vende, la prostituye de muchas maneras para acceder a favores, al poder, para obtener suplemento. Y cuando se trata de narcisistas malignos, aquellos cercanos a los psicópatas, a la psicopatía, su sexualidad es instrumentalizada no solamente para escalar poderes, para escalar posiciones, para escalar hacia el poder, porque es la búsqueda principal que tiene un psicópata, sino también que es un elemento de castigo. El sexo es instrumentalizado como castigo, ya sea porque te lo da o porque te lo quita, o por cómo te lo da también. Es un sexo cruel, un sexo punitivo, un sexo en donde el narcisista siempre que va a tener sexo con vos tiene un sexo masturbatorio. No está ahí con vos. No está ahí, está ausente. Es una masturbación con tu cuerpo y vos sos una cosa, un objeto con el cual él se masturba. Además, en ese falso yo que tienen los narcisistas también está el componente sexual, en donde se ofrece, al principio se va a ofrecer, para que vos lo adoptes como hijo. Entonces el sexo sí a veces va a ser maravilloso al principio, pero después te lo va a quitar cuando vos entres dentro de la fantasía compartida. Por eso mismo el narcisista siempre se va a disfrazar de lo que vos quieras en ese momento. Si vos en ese momento querés una licuadora, va a ser una licuadora. Si vos en otro momento cambias de opinión y querés un auto, entonces él te va a aparecer con 4 ruedas. O sea, se va a ofrecer tipo auto. Entonces, en este sentido, en el sentido sexual, el narcisista no tiene preferencias. Es lo que vos querés. Al principio, cuando te engancha ya en la fantasía compartida, ahí la cosa cambia, porque ya te tiene. Y lo que, el narcisista también comparte esto. Si vos representás una madre o un padre para él o para ella, entonces ahí automáticamente va a dejar de tener sexo con vos y sí, por supuesto va a tener sexo por otro lado. Esto es muy habitual en ellos. Entonces, cuando vos llegaste a la fantasía compartida con el narcisista, cuando ya te enganchó, y ahora estás viviendo la privación del sexo que te afecta terriblemente a la autoestima, cuando vos te estás accediendo a prácticas sexuales no convencionales de las cuales vos no estás de acuerdo, en las cuales vos te sentís mal, te sentís incómoda o incómodo, pero lo haces para hacerlo feliz a esta persona, ahí tu sexualidad, no solamente tu autoestima, también está dañada. Es un camino largo que te toca recorrer. La sexualidad es algo muy delicado en los seres humanos. Y es un elemento más que tenemos para vincularnos íntimamente con el otro. Si no fuese así, andaríamos todos desnudos por la vida.